Voy a comenzar por una persona que murió ayer y se me trajo un poco la voz porque estoy recordando su última entrevista en el año 2013. Y Galeano, el entrevistador, le pregunta al final que cuál es su visión del mundo, cuál es su esperanza. Y él dice que hay que seguir viviendo las contradicciones. Esa es la palabra clave de hoy. Vivir las contradicciones. Y agregó que las contradicciones no solamente se viven, sino que hay gente que construyó a partir de las contradicciones. Y nombró a una comunidad indígena que nosotros conocemos como los mayas, y señaló que los mayas habían hecho una revolución estableciendo una ruptura con lo que se conoce como el pensamiento occidental, que es el manejo dicotómico, o sea, el tiempo y el espacio. Los mayas habían unificado el espacio a partir del tiempo, señala Galeano al final. Y bueno, los mayas nos dejaron entonces una visión del mundo que podría significar la construcción de un modelo de vida. Gracias. En segundo lugar, nombró a Hegel, ¿verdad? Un personaje temido en los predios universitarios. Pero Hegel nos dejó un modelo. Yo quería hacer hincapié en estas cuestiones antes de entrarle a ese modelo que ustedes tienen ahí, que es el modelo de Marx y de Engels. Hegel nos dejó un modelo que no solamente es una concepción del mundo, no solamente es una interpretación global de la sociedad, de la historia, de la cultura, ¿verdad? Hegel mismo una vez se dedicó a redactar un libro, Rodolfo, un libro de la filosofía de la ciencia filosófica. Un libro pequeño que tiene realmente una visión total, es decir, es un modelo. Yo insisto en esto porque Galeano nombra la cultura maya, nombra a Hegel. Hegel tiene un modelo de desarrollo, un modelo interpretativo, un modelo dialéctico. Es decir, Hegel es un maestro en el manejo de las contradicciones. Las contradicciones que creó a partir de un modelo que se llama, ustedes conocen como la dialéctica. La dialéctica está montada en lo que llamamos la tríada, tesis, antítesis, síntesis. Y ahí desarrolló su modelo ideal. Y es un modelo como tal. En tercer lugar, Galeano nombró a Marx. Eso nos toca a nosotros detectar. Pero antes de que yo entre en Marx significa un modelo global, total, de desarrollo, una visión del mundo, pero significa además una vida cotidiana. Marx, entrando ya en materia, nos ha dejado un modelo que no solamente supera la filosofía anterior, la economía política anterior, sino que nos ha dejado un legado al cual yo me voy a referir en la última parte de esta exposición. El legado de Marx. Ustedes tienen allí un círculo, una gráfica, una imagen ideal que está rodeado por una expresión, historia crítica de las teorías de la pluralidad. Tiene en el medio una palabra llamada circulación, arriba tiene producción de mercancías y debajo producción global. Ese es el modelo marxista.
de desarrollo, de vida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo constituye obras, libros en sí mismos. Es decir, ustedes están en presencia en ese círculo de una obra que ustedes conocen como El Capital. Esa obra, El Capital, ha dado mucho que hacer, ¿verdad? Mucho dolor de cabeza, o incluso le ha dado dolor de cabeza. Lo pusieron a buscar allí en El Capital lo que tenía que ver con el modo de producción asiático. Una noción olvidada, una noción que explica mucho la historia de los países asiáticos, es decir, las antípodas. Yo me voy a referir a estas antípodas más adelante, cuando llegue a la última sección del Capital, que voy a trabajarla hoy. Se llama acumulación-reproducción. De ver cómo el capitalismo hoy, ¿verdad?, se nutrió de esa acumulación que hoy se desarrolla en escala ampliada. Ya llegaremos allí. Marx tuvo que hacer un grandes esfuerzos por abstraer, en la otra categoría importante, las llamadas abstracciones. Cualquiera de las palabras que ustedes tienen allí señaladas constituyen unas categorías de trabajo. Categoría significa que la expresión va mucho más allá de la palabra. Mucho más allá de la palabra significa que cuando usted dice historia, la palabra, detrás de la palabra historia se esconde una abstracción que la gente tiene que hacer para definir, trabajar con ella, hacer esquemas o sencillamente construir a partir de ella una concepción de la vida, una concepción del mundo. Igual que cuando decimos crítica, pluralidad, teoría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llega Marx a esta capacidad? ¿Cómo desarrolla esta capacidad de abstracción estudiando el capitalismo? Lo hizo estudiar el capitalismo. Ustedes no van a encontrar en el Capital un modelo de desarrollo socialista. O sea, el socialismo sigue siendo utópico y seguirá siendo utópico. Lo vamos a trabajar en la segunda parte. Pero Marx lo que estudia fundamentalmente es el capitalismo. ¿Para qué estudia el capitalismo? Para descubrir la esencia de la explotación. Eso que ha dicho Rodolfo hace rato, ¿verdad? Lo tenemos por aquí anotado como la contradicción fundamental. Capital-trabajo. Esto que está aquí, Rodolfo, capital-trabajo. Esa contradicción es la parte esencial de todo el manejo que nosotros vamos a tener. Y esa parte aparece desarrollada en el libro primero del Capital. Me tocó en lo personal hacer un resumen de ese libro, ¿verdad?, protegerlo con ediciones, ¿verdad? Y finalmente eso fue mi trabajo de ascenso a titular. Todo lo tiene en sus manos. Está a la orden de ustedes, ¿verdad? Es un trabajo pedagógico que ahí se hizo sobre la base de un ensayo sobre la teoría del valor, esquema, ¿verdad?, y los estudiantes por ahí. Sí. Y se hizo un resumen del libro primero del Capital. ¿Qué encontramos nosotros ahí? Desde un punto de vista didáctico, en el libro primero del Capital, ustedes pueden anotar estas palabras, categorías que yo les voy a dictar. 1. Mercancía. Mercancía. 2. Capital. 3. Plusvalía. Mercancía, capital, plusvalía. Cuando anoten la parte de plusvalía, divídanla dialécticamente en 3. Pongan absoluta, A, relativa, R, y absoluta y relativa. La síntesis. Plusvalía absoluta, plusvalía relativa y unidad de ambas, o plusvalía absoluta y relativa. Esa es la tercera palabra. La cuarta palabra es salario.
Y la quinta palabra es acumulación, reproducción. Ahora en la palabra acumulación, pongan un guión que dice acumulación, reproducción. No hay acumulación sin reproducción. Jamás. Bien, por lo menos en el capitalismo. Si el capitalismo se dedica a acumular sin reproducir, no hay capitalismo. Acumulación, reproducción. Estas 5 palabras se convierten en 7 secciones que comprende el libro primero del Capital. O sea, si ustedes cuentan ahora otra vez y ponen mercancía 1, capital 2, pluralidad absoluta 3, pluralidad relativa, unidad de ambas, salario y acumulación reproducción. Esa es la arquitectura del capital. Es decir, con esa arquitectura del capital, que algunos llaman estructura, usted puede trabajar y entender no solamente lo que está ocurriendo desde antes incluso de la vida de Marx, es decir, desde antes del capitalismo clásico, sino que puede trasladarse por la metodología que él desarrolla hacia las formas anteriores, entre las cuales yo traje al país la noción del modo de producción asiático. Y los obligaba a ellos a revisar en el modo de producción que había del modo de producción asiático en el capital. Es un trabajo muy fastidioso, arduo, ¿verdad? Que algunos incluso llegaban a la biblioteca y le arrancaban las páginas. Cuando llegaba el grupo siguiente no encontraban nada, por eso ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, que se llevaban las páginas. Se llevaban las páginas. Entonces, bueno, no sé, pero se llevaron las páginas. Entonces, si usted va a la biblioteca del pedagógico y busca el capital, va a encontrar unas páginas mutiladas, un libro mutilado, que el capital del pedagógico carece de modo de producción asiático. Ahora, ¿por qué yo traje el modo de producción asiático al país? Yo no he hecho el cuento de que yo estudié en el exterior, pero yo sí me tropecé con que no hay un modelo lineal en Marx, como se dice que Marx trajo, como dicen los manuales, un modo de producción comunal. Incluso no habla de comunismo primitivo ni nada de eso, eso es mentira. El comunismo es una fase histórica del desarrollo, igual que el capitalismo. Entonces, aprovecho para saludar ¿verdad? La estructura de estos centros de estudio, pues están rescatando una de las categorías que Marx jamás abandonó, es la historia. La historia. Y eso está vinculado con lo que Galeano señalaba como el tiempo, ese tiempo que revolucionan los mayas, ¿verdad? Que lo unen al espacio. Y Galeano agregaba que el único que había hecho eso era Einstein a comienzos del siglo XX. Ese es el otro modelo. Pero Einstein llega a ese modelo, se llama modelo relativista, llega por la vía de la física. Sin embargo, incorpora al espacio, a la noción espacial, incorpora la categoría tiempo. Y no solamente que lo incorpora, sino que demuestra que el espacio queda doblado por el tiempo. Y es el principio de la teoría de la relatividad, que nos reivindica a nosotros. Por eso entendemos ahora por qué Einstein escribe un libro, un folleto, donde se confiesa socialista, ¿no? Un material que deberíamos tenerlo, bastante pedagógico, didáctico. No sé dónde le salió a Einstein esa didáctica, ¿no? Pero es sorprendente. Desde el año 49 por ahí, ¿verdad? ¿Por qué socialismo? Eso fue publicado en varios ministerios, ¿verdad? Ese es otro modelo, ¿verdad? Hay un autor que yo estuve trabajando en los posgrados, Pedro Cápara, Fritjof Cápara. Cápara ha estado elaborando un modelo de qué? Interpretación de la realidad, pero de la realidad científica. O sea, nosotros tenemos que distinguir nuestra cotidianidad, ¿verdad? Una cotidianidad que va entre el estudio, el trabajo, la madre de gallo, el pueblo que canta y trabaja, ¿no? Con ir al fondo, lo vamos a registrar ahora,
¿Dónde está la esencia de eso? ¿Qué hay detrás de eso? La plusvalía es una categoría que nos lleva hacia allá, que nos permite registrar lo que Rodolfo ha puntualizado como eje, la contradicción fundamental del trabajo con el capital. Entonces, la visión histórica de Marx, unido al tiempo del capital, a los tiempos de reproducción, constituyen hasta el día de hoy la revolución más notable desde el punto de vista cognoscitivo, es decir, una ruptura epistemológica, que él mismo denominó en los primeros trabajos que hizo, en el año 1859, que se llama Contribución a la crítica y la economía política. Él llamó a esa revolución que hizo una crítica de la economía política. Esa crítica de la economía política es nada más y nada menos que la revisión de toda la literatura capitalista que se había escrito hasta ese momento. Eso llevó más o menos unos 10 o 15 años de lectura. Él y un personaje que no habíamos olvidado, que son los autores del Capital, Federico Engels. Es decir, nosotros vamos a tener que corregir en futuras ediciones del Capital y dejar el tamaño de Carlos Marx el Capital, no, Engels más y el Capital. Incluso Engels tiene que ir por encima. O sea, claro, esto lo vamos a hacer más tarde, pero es así, ¿verdad? Toda la revisión de la literatura anterior lo lleva a revisar nada más y nada menos que los planteamientos teóricos sobre los cuales se está montando el capitalismo. Desde los tiempos de las teorías de la renta por la tierra, o sea, los fisiócratas, por eso se llaman fisiócratas porque creían en el aspecto físico, era lo que determinaba la vida. Y eso lo llevaron al plano económico. Entonces decían que la renta de la tierra provenía de la tierra. Vean la escondedera desde un principio. Desde un principio hay una historia oculta. Historia oculta. Más revisa toda esa literatura. Yo digo Kuehnelt y Fisiócrata porque son los primeros, finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI. Kuehnelt es 1600 y tal. Tiene obra escrita. Pero de Kuehnelt en adelante se comienzan a desarrollar una serie de corrientes del pensamiento burgués, que no hacen modelos, sino son corrientes. Por eso Marx, ustedes ven a veces que se burlan de eso, lo llaman economía vulgar. Economía vulgar. ¿Ah? Hasta que llegó un señor llamado Adam Smith. No habrá que buscarla. Una obra grandísima, que tiene un título larguísimo, ¿verdad? Que es cómo se cuenta el origen de la riqueza de las naciones, que ha sido reducido, se llama La riqueza de las naciones. Este señor tiene un modelo. Pues yo voy a hacer aquí un reto y un planteamiento, ¿verdad? Que lo he dicho yo, pues lo voy a defender. ¿Lo va a defender? Y esperamos verlo de ahora en adelante. Es el único modelo que se ha hecho sobre el desarrollo capitalista hasta ahora. Modelo teórico de desarrollo, que incluso lo han partido, y los propios teóricos del capital lo han partido, lo han fraccionado y lo han utilizado de distinta manera. Yo no voy a entrar aquí en esas particiones porque me va a llevar mucho tiempo, ¿cómo se llama? Explicarles el plan de la obra de Smith, de Adam Smith. Sin embargo, a Adam Smith se le conoce más por lo que él planteó desde el punto de vista político. Se conoce a través de la canalla, pues, los publicadores. Y es que Adam Smith tiene unos capítulos dedicados al papel del Estado. O sea, ¿qué hace el Estado con la sociedad? Y lo que hace el Estado con la sociedad, según Adam Smith y los corifeos y los que siguieron, es ocuparse del orden, del poder y de cobrar los impuestos. Y lo otro, que es la médula de esa historia crítica que se llama teoría de la plusvalía, eso lo dejaron a un lado. Porque Adam Smith reconoce
que el capital tiene poder de mando sobre el trabajo. Eso es casi textual. El capital tiene un poder de mando sobre el trabajo. Y casi llega a la pluralidad. Le faltó el tiempo. El tiempo, pues. La pluralidad no es más que un trabajo en exceso no pagado, un tiempo de trabajo. Y ahí está una de las revoluciones de Marx, revolución epistemológica. Se ruptura epistemológica. Marx retoma esa idea de que el capital tiene un puesto de mando sobre el trabajo, que después Ricardo la va a repetir, pero no la desarrolla. Dice, sí, pero le faltó agregar que ese puesto de mando sobre el trabajo requiere de un tiempo de trabajo que el capitalista acumula y no retribuye. Y Marx dice, y eso yo lo llamo plusvalía. Ahora, eso está registrado en el círculo que dice Historia Crítica, Teoría de la Plusvalía. Toda esa literatura la revisa Marx hasta después del Capital. Es decir, el libro primero del Capital, entonces, Teoría de la Plusvalía, Historia Crítica, es un material que se publicó después, son 2 volúmenes. Se publicó en el siglo XX, con ese nombre, Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía. No son más que las lecturas que hizo Marx de todas las fuentes anteriores, hasta Adam Smith y Ricardo, David Ricardo, que se dice que es el gran continuador. Yo tuve el libro de Ricardo, no se mete en eso, Culipandea. No se mete con el tiempo de trabajo, porque con el tiempo de trabajo se van a encontrar con la explotación que ejerce el capital sobre el obrero, históricamente hablando. Entonces, veremos eso ahí. La historia crítica y la teoría de la plusvalía, ¿verdad?, se condensa en 2 o 3 volúmenes que publicaron los rusos. Incluso se le atribuye a David Riazanov, que dirigía el instituto. De eso que ustedes están montando, Riazanov dirigía un instituto así. Rescata ese material y lo publica, junto con los otros libros del Capital. El primer libro del Capital se dedica a estudiar lo que está arriba, producción de mercancía. Es decir, Marx estudia en este primer libro, que llamó el libro primero, el proceso de la producción, desde la mercancía hasta las formas de acumulación. Y aquí es lo que yo decía la otra vez, para volverme a explicar mejor con las categorías. Limpia de la superficie lo que aparece como aparentemente evidente en la sociedad capitalista, que es el velo, el ocultamiento de las formas de explotación por el tiempo de trabajo necesario. Sí, por las teorías de la plusvalía. Yo voy a saltar de la mercancía a esa palabra que está ahí en circulación, porque precisamente una de las cosas que él limpia es que se entendía que el capitalismo había desarrollado una sociedad de intercambios, una sociedad donde el capital en su forma dineraria era el que dominaba, una sociedad en donde el capital se reproducía casi que a sí mismo, esa de la autorreproducción del capital, o sencillamente usted invertía su capital en otras cosas y él tenía renta, interés, ganancia media, etcétera, 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 papeles, porque al final el mismo Marx dice que esos son papeles que van a una bolsa de valores al final. Eso lo limpió. Digo, las formas de circulación las vamos a dejar a un lado para no turbar la mirada puesta en la mercancía y su doble carácter y su contradicción. En el capital, que es la sección 2, y lo demás que sí. En esos detalles entraremos después. Limpió y puso circulación. Ese es el libro segundo del Capital. El libro que está dedicado al estudio de la rotación de capitales.
cómo rota para convertirse en más capital. Pero el origen está en la producción. ¿Y qué producción? La producción social. Una producción social donde todas las categorías son históricas. Esto es una cosa que siempre hay que recordar. Al marxismo se le ha acusado de todo se le ha acusado. Economicista, sociologista, tecnócrata, o copia de Hegel, o sea, una dialéctica hegeliana mal montada, chapucera. No, eso es un hecho histórico. Pero, ¿qué es lo que entiende Marx por historia? Entonces, el modelo de Marx es un modelo total, de historia total. Desde que el mundo es mundo. Es decir, ese señor se dedicó a estudiar las comunidades originarias. Que mucha gente confunde y dice que son comunidades primitivas. No hay nada de primitivo. Eso es bueno tenerlo, porque es digno de un estudio con lo que ustedes tienen montado allí sobre indigenismo. Más que indigenismo, sobre comunidades. Bien sobre la base de pueblo, o sobre la base de etnia, o sobre la base de cultura. ¿No? Entonces, la noción histórica de la comunidad en Marx es riquísima. Yo no puedo entrar en eso ahorita. Pero él definió eso como un modo de producción comunal, donde las relaciones sociales que se dan ahí son de ese tipo comunal: asociación, cooperación, distribución, y sobre todo la producción tiene un valor de uso, carece de valor de cambio. Es decir, no se está produciendo para que venga un intermediario y lo venda en un mercado y se enriquezca. Ese es un punto de partida que yo llamo en otras partes tiempo recurrente, que a eso tenemos que llegar, pues. Recurrente hacia atrás. Pero dejémoslo allí. Ese conjunto de comunidades que es heterogénea, que no es igual para todo el planeta. Incluso Hegel le decía: mire, donde yo vivo, ¿no?, en Treveris y los alrededores, Barney y los alrededores, todavía hay ese tipo de comunidades. Tienen unas relaciones, están coexistiendo de alguna forma capitalista ahí. Pero igual en Asia, yo estudié comunidades en India que todavía sobreviven, ¿verdad? Incluso mi tesis de grado sobre el problema agrario. Pero le voy a decir otra cosa. Yo en materia de ayuda, todo lo que es el prólogo a la crítica de la economía política, son 3 páginas. Allí confiesa Marx que él llegó a la economía estudiando sociedades campesinas, por donde él se crió, se planteó en la dieta renana, o sea, la dieta en el parlamento, pues, el problema de la tala y de la quema, tala furtiva, decía, y de la quema. Entonces, y el atropello que tienen los campesinos del Mosela. El Mosela es una región alemana donde ellos estaban. Y él dice que él se vio obligado a estudiar ese problema, el problema de la vida campesina. Y no como se piensa ahora que Marx era un economista, pero tampoco era economista, Marx era abogado, era jurisconsulto. Y él, a través del estudio del derecho, llegó a estudiar a Hegel. Y su primer estudio sobre Hegel es sobre la filosofía del derecho de Hegel. Que, por cierto, en esa filosofía del derecho de Hegel, donde aparecen sus grandes disquisiciones filosóficas sobre el problema de la religión, donde levanta la religión es como una salvación al sufrimiento que la gente tiene y tal. Pero entonces agarraron los críticos y la redujeron a una sola línea y le pusieron que Marx había dicho que la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo. Después que desarrolló todas unas cuantas páginas sobre lo que es primero la creación humana y todo eso. Entonces, la religión es el opio del pueblo, carácter reduccionista. Bien. Circulación es una limpieza. Y en tercer lugar, la producción global es otra limpieza. Es el libro tercero. Donde ustedes tienen el primer libro,
producción, segundo libro, circulación, tercer libro. Yo le puse producción global. Él pone producción en general. Ese libro tercero es el que yo estaba particularmente estudiando, y de ahí del libro tercero, este libro sobre la crisis actual tiene mucho que ver con ese libro tercero, que por cierto no lo escribió Marx. Ese libro tercero lo escribió Engels, sobre la base de unos materiales que él dejó cuando murió. El libro primero del Capital se publicó, según Engels, se terminó de escribir en 1865. Se publicó en el 67 y en el año 83 Marx murió. Solamente se había publicado el primer libro. El libro de la circulación lo preparó Engels. Y el libro tercero, del cual ¿qué comprende el libro tercero? Bueno, ese libro es una maravilla. Porque él dice que dejó para el final, para estudiar las formas en que estaba emergiendo el capital, en ese momento que el capital clásico. O sea, las formas del capital clásico hasta el año que dejó allí escrito, hasta el 65, 66, de paréntesis, Engels le hizo algunos agregados que tienen que ver con la bolsa de valores. Prácticamente Marx llega a la bolsa de valores. O sea, ¿cuál es el fenómeno de la superficie del capital? La renta, el interés. El interés forma parte ahorita, ¿verdad?, de la gran discusión que tiene el capital dentro de su crisis, que uno encuentra cómo salir de ella, entrampado en las tasas de interés. Bueno, le doy mi información, porque Japón tiene ahorita la tasa de interés en cero. Le doy un audito. Que tiene una tasa de interés en cero. Bueno, esos son fenómenos de superficie. Fenómenos que esconden una explotación. Sin embargo, bueno, la renta, la ganancia media, la ganancia en general, el interés, todo lo que se desarrolla a partir de allí, están en ese libro tercero. Pero en ese libro tercero, y es lo que lo quiero relatar aquí brevemente, antes de volver al libro primero, ese libro tercero tiene un desarrollo sobre lo que hoy se conoce como Fondo Monetario y Banco Mundial, se llama sistema de crédito. Yo me quiero detener aquí porque eso tiene mucho que ver con una de las formas de explotación del capital sobre el obrero, es decir, como formas complementarias de la pluralidad. Entonces, Marx desarrolla ahí en varios capítulos lo que es el sistema de crédito, pero toca varios puntos que a mí me llamaron la atención porque estamos en un capitalismo maduro, desarrollado, cristalizado, en crisis, ¿verdad?, y que tiene como tabla de salvación el sistema del crédito. Pero el sistema del crédito visto no solamente como una estafa al Estado. Es decir, cada vez que hay un préstamo del Fondo Monetario de cualquier país es una estafa montada. Una estafa montada, ¿verdad? Pero además aparece el crédito como un fenómeno de violencia. Es decir, que le llegan a usted, mire, Rodolfo, nosotros le vamos a prestar, pero yo no necesito. Pero si usted no acepta, se cae, ¿verdad? La violencia del sistema de crédito. Eso se lo aplicaron aquí a Carlos Andrés Pérez con la Gran Venezuela. Es decir, una teoría que por ahí la registra, que sostiene que todo país tiene que estar endeudado para que dinamice la economía. Aquí hay un chorro de dinero en el año 73, ¿sí? Y obligaron a Venezuela a endeudarse con el Fondo Monetario. Una cosa realmente espantosa, ¿no? Entonces Marx dice ahí una teoría moderna que consiste en que el pueblo es más rico en la medida que esté más endeudado, ¿verdad? Bueno, esos son algunos de los fundamentos que ellos sacaron de las teorías de Adam Smith, que es la Escuela de Chicago. Si le pregunté hoy a hablar de la Escuela de Chicago, piensen en materia fondo monetarista y esa es la moneda, ¿verdad? Y en tercer lugar, el crédito como un fenómeno de especulación. Entonces,
Las ideas centrales que están aquí en este libro de la crisis estructural del capital, las centrales, en vez de ser la teoría de la plusvalía, 3 plusvalías, no, yo coloqué allí 3 sistemas de crédito. Porque eso ha sido objeto de guerras, de asesinatos, operaciones encubiertas, ¿verdad? Por cierto, hay un autor, Rodolfo, que creo que estaba viviendo en Cuba, que era de la CIA, que escribió un libro sobre que formaba parte de la CIA, de un equipo económico que iba a eso, a prestarle dinero a los gobiernos. Sí, él cuenta cómo se desarrolló todo y cuando no lo aceptaban, actuaba la CIA. Le tumbaban el avión, pues. Ustedes no se sorprendan. Le tumbaban el avión al presidente. Entonces él dice que hubo varios presidentes, a Torrijos le tumbaron el avión. A Rondosa en Ecuador le tumbaron el avión. ¿Ah? A Samuel Bachelet le tumbaron el avión en África. Todos ellos se han negado a aceptar el recetario del Fondo Monetario. Entonces, ese es un sistema de crédito montado sobre la violencia. Y yo insisto en la violencia porque dentro de lo que son las nuevas tendencias en historia, hay un eje que yo manejo que es el eje de la violencia. Y Marx, en el libro primero, en ese primer libro, ¿no?, maneja la violencia dentro de las formas de acumulación, ya desde ese momento. Es decir, un capital montado sobre la violencia para imponer definitivamente el divorcio entre el valor de uso y el valor de cambio. Es decir, imponer la propiedad capitalista, porque hay que decirlo. La propiedad privada es una gama de propiedades privadas. Algunas no tienen nada que ver con el capitalismo, como en efecto existieron antes del capital y antes del capitalismo. La propiedad privada es una categoría histórica también, pero es distinto una propiedad privada capitalista a una propiedad privada en donde el poseedor de los medios de producción es el dueño de los medios de producción. Entonces puede haber comercio, puede haber intercambio, hay moneda, hay dinero, hay relaciones comerciales, hay comercio mundial incluso, y no hay capital. El capitalismo llega al extremo de quebrar ese tipo de economía para poder instalarse. Es decir, la idea central del capital, es precisamente cómo históricamente se va montando una separación entre el capital y el trabajo. Y se va montando una separación entre el capital y lo que es el valor de uso de la mercancía. La primera parte de ese libro primero. Ese libro primero, Marx lo comienza por la mercancía, precisamente porque se encuentra con que la mercancía es la todopoderosa, la que está montada en la sociedad capitalista, eso que nosotros conocemos hoy como sociedad de consumo, ¿verdad? Yo la llamo sociedad de consumo adictiva, es una adicción, como vicio, ¿verdad? Entonces Marx va descubriendo, dentro de las características de la mercancía, ¿verdad?, el valor de uso, que por supuesto el valor de uso es el que atrae, pero también tiene un valor de cambio. Es decir, el capital no surge de la producción de valores de uso, por la simple razón de que si se produce para un uso, para una necesidad, no hay circulación. Es decir, se produciría para consumir. Entonces, la mercancía que tiene un valor de uso se desarrolla históricamente hacia la formación de un valor de cambio, o hacia un cambio, que Marx rectificó después y dijo, bueno, eso es valor, pues, hacia un valor. Entonces hay un alejamiento de las funciones primarias de la mercancía. O sea, el capitalista vende porque no lo necesita, es decir, va a un valor de cambio, pues, para seguir invirtiendo. Entonces toma la mercancía M, la transforma en dinero para vender otra mercancía. Es un circuito de mercancía, dinero, mercancía. Entonces M, D, N. Pero eso es una fórmula del capital dentro de una noción histórica, es decir, eso es una fase histórica del desarrollo. Producir mercancía para venderla
para producir más mercancía. Mercancía, dinero, mercancía. Esa es la fórmula primaria del capital. Cuando esa mercancía que se compra por dinero para producir más mercancía produce a su vez un dinero extra para producir dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, y el dinero forma parte, entonces arropa la circulación, arropa como dinero, como valor. Entonces sí estamos en presencia de una fórmula que va de M de M a M de M de M, y entonces al final es DMD, es decir, dinero para producir mercancía, para provocar más dinero asterisco o dinero delta, o sea, el dinero extra que va al proceso de la acumulación. Allí es cuando existe la fórmula económica que se llama capital. El capital es DMD. DMD. Esa es la segunda sección. O sea, la segunda palabra que ustedes tienen anotada ahí es capital. Ahora, el capital es una categoría histórica y eso está desarrollado de. Si bien es cierto que en el proceso de la producción social la esfera del dinero cubre, determina, bueno, le dirige la vida pues, a usted. La fórmula dineraria esconde lo que se está produciendo ahora. Es decir, esconde el proceso de producción mismo. Pero el capital es una noción histórica. Es decir, una relación histórica de producción o una relación social de producción históricamente determinada que corresponde a un modo de producción, corresponde a una forma mucho más elevada, mucho más abarcante que el modo de producción, y la formación social capitalista o la formación capitalista o la formación económico-social capitalista, que es una forma histórica de producción que se viene produciendo sobre la base de quiebres, revoluciones. Son revoluciones. ¿Quiebres de qué? Bueno, quiebres de una fábrica pequeña, una fábrica feudal, con toda una jerarquía, sustitución de esa fábrica por una manufactura, es decir, una manufactura ya en proceso de cooperación y de producción en gran escala, procesos de asociaciones de tecnología, hasta llegar a la gran industria. Así que hay un proceso que ellos distinguen ahí, que dicen que los economistas se olvidan de eso, que es el paso de la manufactura a la gran industria. También son formas históricas de producción. Y aquí hay una genialidad. En el análisis que él hace de la maquinaria de gran industria, introduce un elemento que realmente va a constituir la forma dominante hasta el día de hoy de lo que es la fábrica capitalista, que algunos tecnócratas designan con el nombre de autómatas, es decir, el automatismo que se impone en la gran fábrica, en la gran industria, ya en el siglo XIX en Inglaterra. Porque, entre paréntesis, Marx estudió, se asesoró, hizo cursos de meses sobre cómo funcionan fábricas. Y este señor es un técnico, pues. Entonces descubrió que en grandes fábricas, sobre todo las fábricas de hilado y tejido, ¿verdad?, que tenían todo el proceso de la producción de algodón hasta la hilandería. No le uso otra palabra aquí porque es medio vulgar, pues. Tiene una máquina que es el autómata, que maneja los procesos ya no con una cooperación de varias manufacturas, ¿verdad?, varias maquinarias, no, centralizado, un autómata.